Le voy a pedir al jefe de gobierno, en su condición de jefe de gobierno, anfitrión, si nos quiere dirigir unas palabras. Hemos establecido una dinámica. Nuestra metodología estará compuesta por 5 bloques. Tendremos un primer bloque que será de apertura e introducción. Tenemos pensadas intervenciones hasta por 7 minutos. Harán uso de la palabra Miguel Ángel Mancera, Lucía Riojas y Ricardo Anaya en este primer bloque. Tendremos un segundo bloque donde tendremos el primer bloque de propuestas. Harán uso de la palabra Alfredo Figueroa, intervendrá alguien por parte del Frente y tenemos en su caso algún intercambio, si puede haber, una réplica por máximo 2 minutos. Tenemos un segundo bloque donde hará uso de la palabra Carla Gómez hasta por 7 minutos, responderá alguien del Frente también hasta por 7 minutos y tendremos en su caso una réplica de 2 minutos cada una. Habrá un tercer bloque donde hace uso de la palabra Rogelio Gómez Hermosillo hasta por 7 minutos, responde alguien del Frente hasta por 7 minutos y en su caso una réplica de 2 minutos cada quien de ser necesario. Y tenemos un último bloque, un bloque de cierre, donde hacen uso de la palabra un servidor, Emilio Álvarez y Casa, como para subrayar conclusiones y acuerdos a los que pudiéramos estar llegando, y tendrá una intervención, un mensaje final, Ricardo Anaya, y le pedimos al jefe de gobierno si hace un mensaje de despedida de cierre de esta reunión. Muchísimas gracias. En uso de la palabra, Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. La verdad es que este diálogo, el cual agradezco por todo lo que ha sido necesario construir para llegar a esta etapa, hoy acudo con el gusto de saludar a Ricardo Anaya, al candidato a la presidencia, a don Emilio Álvarez y Casa y a todos mis amigos y amigas que se encuentran aquí presentes, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación, pero decía yo, lo hago en mi carácter de ciudadano, ya digamos, dejando de lado el horario laboral, fuera del horario de trabajo, en donde el interés, por supuesto, es de, pues, no solamente conocer posteriormente por los medios, sino ser testigo, ser partícipe de este encuentro que me parece que es un encuentro fundamental. Es un encuentro en donde se puede hacer posible lo que parecía imposible. Hoy en un diálogo en donde representantes de los partidos políticos, en donde representantes de las tareas de construcción de política pública de diferentes lugares se dan cita y donde la sociedad civil hará planteamientos, estoy seguro, importantes de construcción de agenda nacional. Yo lo decía apenas hace unas horas, es necesario que se construya una agenda nacional y que se hagan planteamientos y propuestas de frente al reto que tiene nuestro país, no es un reto menor. Y tomando en cuenta todo esto, me parece que se vuelve fundamental que hoy el Frente esté representando lo que se pensó que no se podía lograr, que era encontrar un común denominador que para mí, en lo personal, de manera clara lo simboliza cuando utilizamos la frase por México. Y es que por México todo se puede hacer. Y es que por México se están uniendo fuerzas que pareciera que no tenían por qué estar unidas o que sonaba muy difícil de concretar. Y hoy por México estaremos escuchando este diálogo porque eso es lo que plantea la convocatoria, que platiquemos, que haya un intercambio de opiniones, que se escuche a la sociedad civil. El proyecto ahora representa pues una oportunidad muy importante de esa veta directa de la sociedad civil
para escuchar planteamientos de construcción de agenda. Yo creo que estamos trazando un rumbo que se define solamente hacia el progreso. No pensaría hoy que exista alguien en esta mesa que no quiera que le vaya bien a México. Todos, todas queremos que le vaya bien a México. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el tema. ¿Cómo nos convocamos para sumar a más? ¿Cómo despertamos el interés de los jóvenes por creer en esta agenda? ¿Cómo podemos llegar hasta tocar a las familias, a toda la gente de nuestro país con las diferentes necesidades, entendiendo que es pluricultural, que es pluriétnico, que tenemos que llegar a todos y a todas, no solamente a un sector? Yo creo que una buena parte de esto, al menos en lo que a mí ocupa, está en una agenda que yo voy a dejar aquí ya sobre la mesa, que es la construcción del gobierno de coalición. Una imperiosa necesidad para México del cambio de régimen. México ha experimentado a través de su historia diversos momentos políticos, unos de triste memoria, otros, por supuesto, de gloria alcanzada por hombres muy importantes y mujeres muy importantes de nuestro México. Y es el momento en el que se vuelva a dar esto que sería una revolución pacífica, esto que sería una revolución de las ideas, de la razón y del alcance de metas políticas fundamentales. Eso me parece que puede lograr una fuente de inspiración muy amplia, porque la convocatoria se vuelve muy amplia en un gobierno de coalición, porque se rompe con un presidencialismo que hemos demostrado y que hemos palpado y hemos, diría yo, hasta en unos casos padecido, que no logra dar ese paso que tiene que dar México. Y son muchas voces las que ya han clamado esto: el régimen está agotado. Pero hay que hacer algo, porque si no, México desgraciadamente ha tenido muchos pasajes y sigue teniendo de tareas inerciales. Y si nosotros dejamos esto a la tarea inercial, va a suceder exactamente lo mismo y obviamente no va a poder cambiar nada. Así que yo felicito esta convocatoria, agradezco a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que están en esta mesa. Me felicito por estar aquí también, porque eso es importante. Ahora soy testigo de esta parte de la historia de la transformación de México, que estoy convencido que aquí se puede empezar a construir. ¿Cómo podemos tener este acercamiento real con la sociedad civil? Aquí hay un buen ejemplo de cómo sí se puede dialogar. Habrá que estar atentos a lo que se dice y después poner manos a la obra en lo que se hace. Así que, pues, felicidades, deseo que esto vaya muy bien y estaré muy atento de los planteamientos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En un manejo de tiempo ejemplar, que esperamos así siga con este buen ejemplo. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Mancera. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 7 minutos Lucía Riojas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A mí también me da mucho gusto estar aquí. Me voy a permitir leerles algo que escribimos para dar inicio a este evento que a nosotros nos tiene muy emocionados por igual. Han pasado 30 años desde 1988, 28 años de la creación del IFE y 18 del primer gobierno de alternancia. Hemos visto nacer y luego desvanecerse partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otros esfuerzos colectivos que intentaron transformar la vida política del país, hacerla más democrática. En 2012, un grupo de jóvenes salimos a las calles a decirles, a gritarles, que no se podía más, que el regreso del PRI a Los Pinos significaba un retroceso en la frágil vida democrática e institucional de nuestro país. El 1 de enero de 1994,
y el 1 de diciembre de 2012 son la línea continua del reclamo de toda una sociedad que le exige al régimen que escuche a los sin voz, que voltee por fin a ver a quienes debe de servir y que deje de servirse. Las consecuencias de la falta de representatividad y del cambio de régimen en nuestro país son claras. Hoy vivimos una abrumante crisis humanitaria que abarca todos los ámbitos de la vida. En Veracruz, un policía ejecutó a Nefertiti y a Grecia. Hoy desaparecieron a Javier, a Marco y a Daniel en Tonalá, Jalisco. Estas son las noticias con las que nos levantamos todos los días. Más del 50% de los mexicanos viven en situación de pobreza. Esa es la lacerante realidad que parece que no se puede cambiar, que día a día saca de la escuela a una niña para ponerla a trabajar en un empleo mal pagado y sin seguridad social. Es la realidad que convierte a un niño en sicario o en soldado para llevarle de comer algo a su familia y tener lo que el sistema le ha dicho que no puede tener. Desde distintas geografías, historias, edades, pensamientos políticos, nos reconocimos en medio de la barbarie. Nos abrazamos para caminar juntas y hacer frente a los dolores comunes. Decidimos dar un paso para hacer política, porque no queremos un régimen que excluya a la mayoría, porque no queremos que la competencia por el poder político en nuestro país sea entre varios que representan más de lo mismo y que por lo tanto no nos representan. Encontramos en Ahora la posibilidad de enfrentar las viejas formas de hacer política a partir de una iniciativa colectiva, en la que no estamos dispuestas a negociar nuestras ideas y en la que entendemos que nuestro quehacer político es meramente un medio y no un fin. Desde que empezamos a organizarnos, tuvimos claro que debíamos disputar el poder, pero también que era obligatorio denunciar públicamente las atrocidades que acompañan las campañas políticas. La desigualdad impera en las elecciones, tanto por la parcialidad de los órganos electorales como por una diversidad de obstáculos impuestos desde ese poder que se sirve a sí mismo, como la descarada injerencia de gobiernos locales y del federal que impiden la participación real de las personas. El régimen fallido nos ha dado muchos ejemplos de su manera opaca de beneficiar a unos cuantos. Pero ¿cuántos casos como el de OHL y el gobierno del Estado de México existen en el país? ¿Cuáles serán las verdaderas dimensiones del pacto de impunidad que permanecen ocultas? ¿Cómo confrontar al poder tan celoso de sus privilegios? Nosotras veíamos en Emilio Álvarez y Casa la posibilidad de una candidatura digna e independiente a la presidencia, pero la elección de Estado que se fraguó en el Estado de México nos hizo ver que no existían las condiciones para disputarla. La lucha por el poder dentro de los partidos y las falsas candidaturas independientes nos dieron avisos de la manera en que se pensaba fragmentar el voto y de cómo, una vez más, no habría posibilidad de tener condiciones equitativas en una elección. Nos mostraron a un presidente y a su partido dispuesto a todo por no perder el poder. Llamamos a un diálogo público con todas las fuerzas políticas del país, a excepción del PRI y sus aliados, para trabajar entre todos y todas por un piso mínimo para el futuro, para trabajar por las reformas que requiere el país en todos los temas urgentes que tantas veces han omitido nombrar. Estamos aquí, con la Coalición por México al frente, porque fueron quienes aceptaron tener un diálogo público y abierto para contestar una pregunta: ¿para qué queremos el poder? Hay quienes nos dijeron desde el primer día que no nos organizáramos, que no saliéramos a la calle, que no habláramos con quienes piensan distinto a nosotras, que no nos sentáramos aquí hoy a hablar con ustedes. Hay quienes piensan que somos unos ingenuos, que nos están usando para lavarse la cara. Hay quienes aseguran que sentarnos a hablar con ustedes implica sumisión, porque en este país la forma de hacer política siempre ha sido así. Hay quienes piensan que estamos aquí para regatear curules, quienes nos han dicho que estar aquí significa traicionar nuestras historias. Hay quienes creen que deberíamos estar del lado de quien pide sumisión y no está dispuesto al diálogo. Pues desde nuestra identidad y nuestra autonomía hemos venido aquí a construir acuerdos. Este momento de la historia necesita de la coincidencia y exige tomar los riesgos que representa intentar transformar el país. Estamos aquí
para asumir nuestra responsabilidad histórica, porque como dijimos hace muchos meses en este mismo lugar, no estamos dispuestas a ver el incendio de nuestro país desde la butaca. Muchas gracias. Gracias, Lucía Riojas, en representación de la iniciativa. Ahora le damos ahora el uso de la palabra a Ricardo Anaya, hasta por 7 minutos. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, estimado Emilio Álvarez y Casa. Te saludo con enorme gusto y saludo a todas y a todos los integrantes de la iniciativa Ahora. Saludo también con muchísimo gusto a quien jugó un papel fundamental para que existiera nuestra coalición y que no tengo ninguna duda va a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Alejandra Barrales. Quiero también saludar de manera muy especial a Lucía Riojas, que me parece que ha puesto el dedo en el renglón. La pregunta fundamental es, ¿para qué queremos conquistar el poder? Porque si no podemos responder esa pregunta con claridad, entonces no merecemos gobernar este país. Y me parece que vamos a responder esa pregunta entre todos, de manera colectiva, de manera creativa y con profunda convicción en este diálogo democrático que tenemos el día de hoy. Y quiero saludar de manera muy especial al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Miguel Ángel Mancera, y retomar la idea central de la intervención del jefe de gobierno para sobre ella abordar y hacer una breve intervención. Decía Miguel Ángel Mancera, nos hemos propuesto hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Lo comparto absolutamente, un gobierno de coalición que tiene referentes internacionales, pero que al mismo tiempo busca una singularidad mexicana. Déjenme referirme de manera breve a un par de referentes internacionales a propósito de las giras de la semana pasada, pero para aterrizar con mucha puntualidad en el sello que nosotros queremos darle a este primer gobierno de coalición en nuestro país. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con Angela Merkel en una plática muy enriquecedora, platicando justamente de la experiencia alemana, del tercer gobierno de coalición que ella va a conformar entre la CDU y el Partido Socialdemócrata, es decir, partidos políticos con planteamientos ideológicos, con idearios muy similares a los de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD. Su experiencia ha sido verdaderamente exitosa y motivante, porque no solamente han logrado formar gobierno, que sería el equivalente de un triunfo electoral en México, sino además han logrado una transformación positiva y profunda en la vida de la gente de su país. Cada fuerza política ha aportado lo mejor de su ideario. Por poner un par de ejemplos, no existía el salario mínimo en Alemania y a partir de los planteamientos del Partido Socialdemócrata es que se incluye primero en la agenda del gobierno y después en la primero en la agenda de los partidos y después en la agenda del gobierno de coalición. Hoy hay salario mínimo en Alemania. El Partido Socialdemócrata hizo planteamientos muy humanos, por ejemplo, como reconocer la doble nacionalidad de los hijos de los inmigrantes, volver a discutir la edad de jubilación, pero al mismo tiempo la CDU puso sobre la mesa el ya no aumentar los impuestos, el que hubiera responsabilidad fiscal para aumentar la competitividad del país, y me parece que los resultados han sido muy positivos. Tiene la tasa de desempleo más baja de su historia. Alemania hoy es líder no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Y el otro ejemplo que ha sido un referente útil ha sido el caso de Chile. Estuvimos también la semana pasada tanto con el expresidente Ricardo Lagos como con el expresidente Eduardo Frei en pláticas muy largas. Las dirigencias tanto de Movimiento Ciudadano, del PRD, del Partido Acción Nacional, y otra vez, si ellos no hubieran tenido altura de miras, después de 15 años de dictadura militar con Pinochet en el poder, habría ganado de calle la dictadura militar el conservar el poder por lo menos otros 8 años más y quién sabe cuántos en el futuro próximo.
pero tuvieron altura de miras y quienes históricamente habían competido tuvieron la capacidad de sentarse en la mesa, de reconocer que sus coincidencias eran muchísimas más que sus diferencias, de ir a ese referéndum constitucional para ganarle a la dictadura militar, lograr el tránsito a la democracia, pero mucho más que eso. Otra vez, 20 años de estabilidad política con extraordinarias cuentas en materia social, redujeron la pobreza de 40 y pico % a poco más de 10% y lograron un crecimiento económico sostenido del orden del 6% anual promedio durante 20 años. Ya quisiéramos en México haber crecido así en las últimas 2 décadas, de tal manera que estos referentes internacionales inspiran a la coalición por México al frente, pero nosotros tenemos muy claro que necesitamos imprimirle un sello propio. Y ese sello propio tiene que ser la ciudadanización de nuestra coalición, es decir, que el frente sea mucho más que la simple alianza o suma de partidos políticos y sea un verdadero movimiento que ponga a los ciudadanos al centro. Y por eso este diálogo es tan importante, porque aspiramos a lograr algo que sea muchísimo más que una suma de partidos, que implique, como lo simboliza esta mesa, a intelectuales, a académicos, a líderes de organizaciones de la sociedad civil. Y yo quiero aquí poner énfasis en 2 cosas. La primera, en que necesitamos agenda, porque como dijo Lucía, si aspiramos a gobernar tenemos que tener clarísimo para qué queremos gobernar. Y nuestra agenda tiene que ser esa brújula que establezca no solo el motivo profundo para ganar, sino la hoja de ruta para gobernar. Y segundo, definir con claridad qué es el cambio de régimen al que aspiramos. Y si yo pudiera dar 2 componentes del cambio de régimen, diría: 1, romper el pacto de impunidad, que quienes la hayan hecho la paguen independientemente de la jerarquía del cargo público, empezando por supuesto por el presidente de la República. Y segundo, hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Esos son los 2 grandes componentes del cambio de régimen: romper el pacto de impunidad y hacer el primer gobierno de coalición ciudadano en la historia de nuestro país. Me quedan 9 segundos y me voy a pasar 15 segunditos, cerrar haciéndole un reconocimiento muy especial a la iniciativa ahora y señaladamente a Emilio Álvarez y Casa, porque tú, Emilio, tenías todo para ser un extraordinario candidato ciudadano a la presidencia de la República. Y ustedes tomaron la decisión de no ser funcionales al PRI, de no permitir que se repitiera la historia del Estado de México, donde las fuerzas de oposición se fragmentan y permiten que una fuerza profundamente corrupta y desgastada con un porcentaje menor gane la elección presidencial. Yo quiero reconocer en ti, Emilio, y en la iniciativa ahora una extraordinaria generosidad. Sé que no fue una decisión fácil y celebro que hoy estemos aquí sentados en la mesa con el profundo ánimo de construir la agenda que nos va a permitir no solo ganar, sino transformar al país desde el gobierno, y que juntos, con los ciudadanos en el centro, podamos hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Muchas gracias a Ricardo Anaya. Y vamos ahora entonces al bloque número 1. El bloque número 1 está centrado en los temas que tienen que ver con recuperar la transición democrática, corrupción, impunidad y los problemas y desafíos que tenemos en la representación política. Hace uso de la palabra, hasta por 7 minutos, Alfredo Figueroa. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todas y todos. Una de las razones fundamentales por las que hemos construido la iniciativa ahora es porque tenemos la convicción de que el proceso de transición a la democracia y el modelo que empleamos para ella ha fracasado. La transición se da entre quienes quisieron conservar un régimen autoritario y de privilegios y de quienes desean una modificación estructural de las condiciones políticas del país. Nuestra transición, iniciada al menos desde 1968, ha fracasado no solo
porque confundimos alternancia con democracia, sino porque el régimen autoritario, encabezado por el PRI y sus aliados, lograron que las oposiciones, quienes encarnaban la posibilidad del cambio democrático, se condujeran bajo prácticas y principios del antiguo régimen. Fue a partir de la corrupción política, del desvanecimiento de los anhelos democráticos, que el PRI pasó a formar parte de la cultura de la oposición. Al mismo tiempo y en un mismo impulso, hemos sido incapaces hasta ahora de establecer con claridad que la disputa de hoy no es esencialmente ideológica, sino que la disputa política es entre quienes quieren conservar el actual estado de cosas y quienes quieren modificarlo. Por este motivo, para nuestra iniciativa, es un eje indispensable la reconstrucción del proceso que nos permita arribar a auténticas condiciones democráticas. Es decir, responder 3 preguntas esenciales. ¿Cómo le regresamos el poder a las personas? ¿Cómo terminamos, efectivamente, con el pacto de impunidad que gobierna México? ¿Y cómo encaramos ese problema transversal a partidos, niveles de gobierno, poderes, organizaciones, empresas y personas que se llama corrupción política? Porque es este el núcleo esencial a partir del cual reconstruir la República y poner fin a la simulación que nos ha acompañado durante 30 años. Las resistencias autoritarias hoy tienen en la red de corrupción su principal aliado. El 2018 abre la oportunidad histórica de enfrentar una democracia simulada y abre la puerta para reconciliar a partir de la honestidad política a las mexicanas y los mexicanos con sus gobiernos, con sus instituciones y con sus organizaciones políticas, a condición de que seamos capaces de construir una alternativa electoral que signifique una transformación del país en beneficio del interés público y del interés de la gente. En esta lógica, queremos proponer a la coalición por México al frente la construcción de una agenda común y de compromisos que incorpore al menos las siguientes propuestas. 1. Construir una coalición electoral, parlamentaria y de gobierno conformada por integrantes de los partidos y de la sociedad, que se comprometa a producir una ruta de transición a la democracia a través de un cambio de régimen y de la ruptura definitiva del pacto de impunidad en México. Número 2. Para poner fin al secuestro de la boleta electoral y de la representación política, el establecimiento de elecciones primarias obligatorias, organizadas por la autoridad electoral en un mismo día y con la participación de todas las personas inscritas en la lista nominal a puestos de elección popular, no pudiendo establecer barreras de acceso a militantes y aquellas personas que estatutariamente pueden competir en una elección primaria. Es la gente quien tiene que elegir a candidatas y candidatos. Ni un dedo, ni una tómbola, ni una élite deben ser quienes pongan a las personas en la boleta. Número 3. Redefinir el proceso de fiscalización de los recursos empleados en la competencia política, otorgando facultades plenas, directas y sin intermediación de otros poderes a la fiscalización del uso de los recursos públicos para la competencia política. Es fundamental que una candidata, un aspirante o un representante puedan ser invalidados en su aspiración si es que han empleado recursos públicos en la competencia política. Número 4. Cambiar el régimen supone desmontar un sistema presidencial y autoritario y corrupto para dar paso a mecanismos parlamentarios o semiparlamentarios que distribuyan el poder a partir de una representación auténtica. Por ello, el poder legislativo debe constituirse sin sub- y sobre representación a partir de un sistema de proporcionalidad pura
mediante listas abiertas que permita una exacta representación de la voluntad del pueblo. Acompañamos la propuesta y reiteramos el interés y la necesidad de modificar el artículo 102 de la Constitución para la construcción de una fiscalía que sirva, así como la creación de una comisión de la verdad con apoyo internacional auténtico, pero no solo para atender corrupción e impunidad, incluyendo la del presidente de la República, sino para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Nunca más una persecución política como la que se ha emprendido en contra de Ricardo Anaya, pero también nunca más la intervención de comunicaciones a partir de un gobierno espía a las y los defensores de derechos humanos, a las y los periodistas o peor aún, a las víctimas. Una de las grandes ausencias de la agenda política del país, y con esto hablo de la sexta propuesta, es la construcción de nuevas reglas que garanticen la independencia del Poder Judicial a nivel federal como local, tanto en sus resoluciones como en los procesos que le dieron origen. Por eso es indispensable que el Poder Judicial de nuestro país tenga mecanismos de control ciudadano, como ya ha ocurrido en Chihuahua y en la nueva Constitución de la Ciudad de México. La impunidad solo se terminará con la democratización, autonomía y auténtica rendición de cuentas del Poder Judicial. Por ello, debería transformarse, entre otras cosas, el Consejo de la Judicatura Federal. Un mecanismo fundamental de la impunidad es la omisión legislativa. Por ello, debemos construir recursos directos y eficaces que permitan sancionar individualmente la omisión legislativa. Como ejemplo de lo anterior, y en busca de liberar a las y los periodistas de nuestro país, es indispensable reglamentar el artículo 134 de la Constitución en busca de no condicionar a través de la propaganda gubernamental la libertad de expresión como hoy ocurre en México. Nunca más un gobierno que gasta más en controlar a los medios, como es el de Enrique Peña Nieto, que en las necesidades de la gente o en la democracia misma. Finalmente, y sé que ya me he pasado unos segundos, el caso Chihuahua nos puso a todos y a todas de manifiesto cómo, desde la Presidencia de la República y desde la Secretaría de Hacienda, se hace un uso arbitrario de los recursos públicos para condicionar poderes y niveles de gobierno. Por ello, proponemos poner límites legales al gasto discrecional de los recursos excedentes que año con año se canalizan a través de distintas y oscuras partidas, tan oscuras como la del ramo 23. Es hora de poner fin a la discrecionalidad y dar el lugar que merece a la Cámara de Diputados en nuestro país. Estas son nuestras propuestas del bloque vinculado a representación e impunidad en México. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Alfredo Figueroa. Es ahora el turno del Frente, ¿no? Hará uso de la palabra Santiago Krill, por favor. Bueno, intentar hacer uso de la palabra Santiago Krill. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto estar aquí en esta iniciativa de ahora, empezando un diálogo constructivo, un diálogo sustantivo, con miras a poder conformar una agenda que nos permita como frente y como coalición hacer la oferta a la ciudadanía y que ésta la sancione en las urnas. En los años 80, Enrique Krause escribió un ensayo que lo tituló Democracia sin adjetivos. En aquel entonces, lo importante era luchar porque los votos se contaran y contaran bien.
A partir de ese ensayo y de muchos otros, y de iniciativas ciudadanas y políticas, empezó un proceso de reformas fundamentalmente al lado formal de la democracia, reformas electorales. Y la transición empezó a desarrollarse a través de esas reformas, pero no abordó la parte sustantiva de la democracia. Y hablo de una democracia sin adjetivos de aquel entonces, porque hoy lo que requerimos los mexicanos es adjetivizar a nuestra democracia, darle los adjetivos sociales de bienestar, los adjetivos de justicia, los adjetivos de honestidad que requiere la vida pública del país. Y ahí es donde encuentra sentido este diálogo, esta sumatoria de esfuerzos por parte de todos nosotros. Para poderle dar adjetivos a nuestra democracia, adjetivos sociales, requerimos gobernar de otra manera. No hay forma que a través de este viejo sistema presidencial, de este viejo sistema de complicidades y de corrupción, podamos sacar avante el enorme reto del bienestar a través de dándole este sentido de contenido social a nuestra democracia. Y para poder gobernar bien, está claro, requerimos de romper con el pacto de impunidad. Por eso veo con enorme gusto la propuesta que hace Alfredo Figueroa de darle ese contenido, en primer lugar, de cambio de régimen. Es claro que requerimos gobernarnos de una manera distinta, de forma horizontal, dejar los gobiernos prácticamente unipersonales, verticales, gobiernos antagónicos al Congreso, para poder evolucionar en gobiernos que permitan darle cabida a una nueva pluralidad, con gobiernos que permitan trabajar con el Congreso de una manera distinta, estableciendo en la medida que sea posible mayorías estables, para que lo que se discuta en la elección que tendremos próximamente pueda ser cumplido finalmente como gobierno, porque de otra manera seguiremos con gobiernos divididos, de minoría política, donde las ofertas de campaña no puedan cumplirse. De manera puntual, abordaré los diversos asuntos que plantea Alfredo. En primer lugar, plenamente de acuerdo con un cambio de régimen, en el sentido de establecer un gobierno de coalición. Ya habrá otro foro y otros momentos para poder definir lo que es ese gobierno de coalición desde el punto de vista orgánico y funcional. Desde el punto de vista de la ruptura del pacto de impunidad, sin lugar a dudas, la reforma al 102 es algo que se hace indispensable para lograr una fiscalía autónoma, independiente, ciudadanizada, una fiscalía además que vaya acompañada de dos fiscales fundamentales que deben de existir en este país, el fiscal anticorrupción, con las mismas características, que es tan fundamental para que pueda operar nuestro sistema de manera integral, y por supuesto el fiscal que tiene que poder conducir el proceso electoral en términos de ley. Lo que hoy no tenemos, precisamente lo que le da sentido a este frente son las carencias y la propia realidad de una procuraduría facciosa, acéfala, igual que el fiscal anticorrupción, igual que la FEPADE. Vean ustedes nada más en la situación
en la que nos encontramos en medio de un proceso electoral sin las funciones propias de las fiscalías que se hacen necesarias y fundamentales. Es claro que tenemos que reformar el sistema de partidos y el sistema electoral para lograr una representación adecuada. Una de las propuestas son este sistema de primarias que va a permitir, digamos, darle apertura al sistema, por una parte, y por la otra, buscar los mecanismos para lograr también consolidar un sistema de partidos democrático, que creo que ahí es donde va a estar buena parte de la discusión. La fiscalización, particularmente en elecciones, se vuelve fundamental. No hay manera que podamos seguir con esta democracia tan costosa y tan corrupta, porque hay que decirlo, no hay una elección donde se respeten los topes de campaña, donde las fuentes de financiamiento sean estrictamente las legales. Tenemos que hacer una reforma profunda desde el punto de vista electoral para poder aligerar nuestros órdenes electorales y sobre todo bajar el costo y darle transparencia a la fiscalización. Hay una propuesta, y con esta quisiera yo terminar, que creo que es fundamental para poder reordenar nuestro sistema judicial. Una propuesta que debatimos en el Constituyente, fue de los debates más acalorados que tuvimos, pero que es lo que va a poder permitir ir reordenando, darle a la vez transparencia al sistema judicial, que es un consejo de la judicatura ciudadanizado. Un consejo con plena independencia y autonomía. Fíjense simplemente lo que vemos el día de hoy. Todos los consejos de la judicatura son presididos sea por el presidente de la Corte, en el caso federal, o por los presidentes de los tribunales superiores. Es decir, los vigilados se convierten en vigilantes, algo totalmente ilógico, absurdo, y creo que con esto no es a través solamente de esta propuesta, pero sí es una condición necesaria para lograr una fiscalización del sistema judicial de una manera diferente. Pues con esto apenas son unas pinceladas de un diálogo que estoy seguro va a durar durante todo el proceso electoral. Hoy me felicito de estar aquí y con mucho gusto para seguir en este diálogo productivo y que finalmente nos lleve a tener un gobierno muy distinto del que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Sí, si no tuviéramos réplica de 2 minutos, nos iríamos al siguiente bloque. Entiendo, por nuestro lado, que iríamos al siguiente bloque. ¿Les parece? Muy bien. Entonces nos movemos al bloque número 3. Perdón, al bloque número 2, al bloque que tiene que ver con los temas de los modelos de seguridad, construcción de la paz y repensar nuestros mecanismos de seguridad y protección. En el uso de la palabra, Carla Gómez, de Michoacán, hasta por 7 minutos. Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias. Yo vengo de Michoacán, anhelo la paz, la seguridad y la tranquilidad. Estoy harta de violencia, crimen, muertes y desapariciones. Allá vivimos con miedo, como también sucede en Tamaulipas, en Guerrero, en el Estado de México, en Colima y en tantas regiones del país. Queremos seguridad y paz verdadera, paz con justicia y dignidad. No queremos la paz ficticia o efímera basada en la lógica de la guerra. No queremos combatir fuego con más fuego. Sobre todo porque sabemos que esas demostraciones de fuerza no son soluciones duraderas y porque además generan víctimas inocentes en su afán de ofrecer o aparentar resultados inmediatos a cualquier precio. En Michoacán y en todo el país hemos sufrido las consecuencias de decisiones que solo buscan el control de daños.
a la imagen de los gobernantes. Estamos cansados de acciones pensadas para generar aplausos y no para resolver los problemas de raíz. Hemos padecido las estrategias de ocupación militar que realizan estridentes operativos, pero dejan intactas las redes de complicidad y corrupción entre policías, mandos de las Fuerzas Armadas, autoridades públicas y crimen organizado. En muchos estados del país hay indignación por la incapacidad y la negligencia de las autoridades, en particular de quienes están a cargo de la seguridad pública. Y por desgracia, esto sucede en gobiernos de diferentes partidos políticos. Ya no más. Nuestras propuestas se basan en un cambio de paradigma y de modelo. Queremos construir seguridad desde abajo, con la sociedad. Ahora, propone un nuevo modelo de seguridad ciudadana basado en previsión social de la violencia, en enfoques comunitarios y territoriales de cohesión y seguridad, en el desarrollo de fuentes de inteligencia y análisis de evidencia. Un modelo que garantice al menos profesionalización policíaca, independencia de la Procuración de Justicia, imparcialidad y control de legalidad en el Poder Judicial. Queremos un nuevo modelo que respete plenamente los derechos humanos y asuma un enfoque de seguridad ciudadana, que enfrente los crímenes violentos contra la población, que proteja a las personas y no solo a los poderosos. Nuestra primera propuesta es entonces la creación de un consejo autónomo y profesional que define el nuevo modelo de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos, que incluye, entre otras, una evaluación ciudadana desde abajo, periódica sobre las acciones y nuevas políticas de seguridad. Para construir este nuevo modelo es indispensable la redefinición de las estrategias de seguridad pública, iniciando con la revocación de la Ley de Seguridad Interior. Esa sería la segunda propuesta. Esta ley no puede entrar en vigencia por ser contraria a la Constitución, por violar normas internacionales de derechos humanos, por no haber atendido la voz de la sociedad civil ni de los organismos de Naciones Unidas. La Ley de Seguridad Interior normaliza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a los policías y por la vía de los hechos nos condena a no tener recursos ni condiciones para contar con policías profesionales y capaces, que estén al servicio de la seguridad de las personas. Queremos instituciones policiales eficaces y confiables. No es necesario abundar más en las deficiencias y consecuencias negativas de esta ley. Desde la sociedad civil se han aportado argumentos sólidos y suficientes que nosotros respaldamos y asumimos. Ahora surge también para dar voz y fuerza y representación a las agendas de las organizaciones ciudadanas. En este tema, como en muchos más, tenemos múltiples vasos comunicantes. Coincidimos y respaldamos las propuestas de los colectivos Seguridad sin Guerra, Fiscalía que Sirva, y de la red Seguridad en Democracia. Proponemos regresar a las Fuerzas Armadas a su función constitucional a través de un plan de regreso escalonado a sus cuarteles. Debemos poner principal atención y cuidado en los presupuestos públicos en materia de seguridad que deberán atender, entre otros aspectos, los resultados del sistema de evaluación ciudadana. Los 3 bloques de propuestas de este evento, solo abordaremos algunas de las principales propuestas, pero no son todas. Junto con las propuestas que estamos mencionando hoy, estamos entrenando un conjunto más amplio y detallado de propuestas que cubren nuestros ejes. Estamos pidiendo que en el conjunto completo de propuestas sea retomada por la comisión redactora que se integra este día, con representantes de ambas partes. Pedimos que esta comisión elabore el documento de acuerdos que vamos a suscribir considerando tanto las propuestas que se están abordando en las intervenciones, como las que se entregan por escrito y no se mencionan con atención al tiempo del evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. La idea sería también, solo quiero subrayar, que saliéramos de acá con la designación de una comisión redactora, porque estamos poniendo propuestas, ustedes están poniendo propuestas, digamos, por supuesto que podríamos hacer un pronunciamiento genérico de ellas, pero sí nos interesa que eso se aterrice y eventual nos lleve a una ocasión donde firmemos, ¿no? Como hemos dicho, a un acuerdo que justamente tenga una expresión de agenda pública, agenda legislativa y acuerdo parlamentario electoral. Entonces, lo subrayo solo para que tengamos claridad que al final tendríamos, si estamos de acuerdo, que hablar de esta comisión redactora que hará pluma y buen trabajo para que podamos firmar estos acuerdos.
Ahora sería por parte del Frente, entiendo que responde el doctor Manuel Granados, o no sé si sea así. El PRD, tengo entendido. Si entiendo bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, agradecer sin lugar a duda a Iniciativa Ahora esta posibilidad de tener este diálogo amplio con la sociedad civil, los partidos políticos, en temas tan importantes para nuestra sociedad que sin lugar a duda hay coincidencias. Ante esta nueva era de desigualdades, tenemos que hacer visibles los derechos de los sin voz, como decía Lucía. Tenemos que generar esta nueva forma de construcción del quehacer público a través de conversatorios. Ya no se vale que de manera unilateral se construyan las agendas sin la participación de todas y de todos. Sin lugar a duda, el eje del cambio tiene que ser la persona. La agenda nacional, que incluye la parte judicial, la parte legal, tiene que darse con base en una agenda común legislativa, en una agenda de gobernabilidad que nos oriente hacia tener también políticas públicas diferenciadas, en una redistribución del ingreso también distinta, en donde las fórmulas cambien para el beneficio de lo local y que ello genere también mayor equidad. En el tema recién comentado, sin lugar a duda debe haber capacitación, organización, protocolos de formación policial. No creemos nosotros que deba de haber un esquema de mayor inversión en armas en detrimento de la educación, por ejemplo, en detrimento de capital semilla para la producción o el desarrollo económico. Tiene que generarse justo este modelo científico de investigación que va de la mano de otro esquema que se ha apuntado de manera muy puntual, que tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Cómo generamos esta inercia de cambio, de transformación, sin crear mayores burocracias? Yo no estoy convencido de que creando mayores burocracias vamos a dar combate a la impunidad. Yo creo que al contrario, reduciendo burocracias y dándole autonomía al Ministerio Público, dándole autonomía a las instituciones, es como generaremos realmente un señalamiento claro y puntual para el combate a la corrupción, y no que estemos generando mayores elementos o instrumentos que solo permitan el distanciamiento o que permitan las fórmulas para no tener responsabilidad frente a un señalamiento de corrupción. En el esquema de revisión de la Ley de Seguridad Interior, pues ha sido un señalamiento muy claro, muy puntual, en donde si bien cuando se reforma el catálogo constitucional de suspensión de garantías, se puntualiza perfectamente sin la violación de la comisión pues de ilícitos que vayan a esta desprogresividad de derechos. Esa transformación constitucional fue el modelo que dio luz a esa reforma a la suspensión de garantías. En el caso de la Ley de Seguridad Interior no hubo un catálogo claro, puntual. Eso pues a todas luces puede generarse esta violación, como ha sido señalado por la sociedad civil, de las garantías fundamentales de las personas, en detrimento también de las Fuerzas Armadas, porque al final las dejan en medio sin tener una protección constitucional, pero también con una responsabilidad que debiera corresponder a los tres órganos de gobierno, al municipal, al estatal y al federal, en tanto que las policías deben de profesionalizarse, deben de capacitarse, las policías deben de actuar de manera inmediata, pero pues lamentablemente vemos que no es así. ¿Cuánto nos va a llevar la profesionalización y la capacitación? No lo sé. De eso dependerá si el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas, podrán o no regresar a los cuarteles. Tendremos que hacer una revisión profunda de estos temas para generar el menor daño a una sociedad que sin duda está lastimada por los temas de no tener paz y tranquilidad social. Por eso en el Frente coincidimos con la propuesta de Ricardo Anaya. Finalmente este esquema de hacer una revisión profunda del Estado mexicano abarca los tres órganos primarios de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, abarca este esquema de ir hacia un nuevo modelo, sin lugar a duda, de régimen de gobierno, que se replantee también las formas de convivencia en donde podamos tener mayores y mejores alternativas que generen pues esta paz y esta tranquilidad social. Finalmente, apuntar que el beneficio social o el beneficio colectivo, pues a partir de hacer visibles estos derechos,
podemos generar muchas experiencias. En la Ciudad de México tenemos el ejemplo claro con el jefe de gobierno y la Constitución de la ciudad, en donde ya es una realidad normativa lo que tiene que ver con la autonomía e independencia del Poder Judicial, lo que tiene que ver también con el empoderamiento social a partir de mecanismos de democracia directa e indirecta, en la toma de decisiones, en la gobernanza también, de cómo involucramos a la sociedad en los diferentes entes públicos para poder generar acuerdos, por ejemplo, en materia de desarrollo urbano o en materia de inversión o en materia pues también judicial, en donde efectivamente el Consejo de la Judicatura no se convierta en un ente de poder decisivo de quienes participan y a quienes deben de señalarse, sino que también tenga la sociedad civil una participación importante en el señalamiento del Poder Judicial, que a todas luces es el único que no ha habido una gran transformación. Si revisamos pues las reformas constitucionales, no ha tenido nunca una gran transformación o de calado como lo ha tenido el Legislativo o lo ha tenido el Ejecutivo. En ese sentido tenemos que ser muy puntuales para que el tema de seguridad realmente funcione en este binomio que no necesariamente debe de aislarse, sino tiene que verse de una manera integral. Muchas gracias. Solo para subrayar, sí nos gustaría, si no ahora como contrarréplica, réplica o al final, que nos dieran una idea, ¿no?, de qué están, cómo ven este tema de la Comisión de la Verdad extendida a los temas de derechos humanos. Se ha hablado ya, nos gustaría conocer una palabra y también se ha hecho una expresión muy concreta para la revocación de la Ley de Seguridad Interior. Nos gustaría que nos dieran una idea. Ya el representante del PRD, el presidente Granados, ha hablado sobre el tema, pero igual y si pudiéramos aproximar para saber qué tan cerca estamos de la idea, ¿no? Si estamos bordando sobre la misma idea, si no estamos bordando, o en su caso, cuáles serían los puntos de coincidencia que pudiéramos llevar a la comisión redactora. Yo le pediría al doctor Granados, no sé, igual Ricardo Anaya o alguien de la mesa en réplica, si quisieran ahondar sobre ese particular. Sí, al final. Sí. Muy bien. Bueno, sin lugar a duda, yo creo que también un valor o un ingrediente muy importante en el quehacer público es pues la garantía internacional. No tenemos nosotros tampoco por qué generar un aislamiento de un tema de revisión como es tan importante en el caso mexicano, en este modelo que se ha hecho ya público, en donde si la corrupción tiene un alcance también que afecta a otros países, que ha habido esfuerzos internacionales en donde México todavía pensaba si pertenecía o no a la Corte Penal Internacional, si pertenecíamos nosotros a un esquema de señalamiento y de combate a la corrupción frente a los órganos y a los entes públicos internacionales. Yo creo que es un tema muy importante en donde sí debemos de tener y pensar en el establecimiento de una comisión de la verdad, sin lugar a duda, con la participación de actores internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo para ir anotando nuestras coincidencias, ¿no? Porque eso al final lo vamos a tener que subrayar. Entiendo que sí se oyó, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces, si les parece, al tercer bloque, ¿no? Y el tercer bloque tiene que ver con la discusión sobre desigualdad y pobreza. Por parte de la iniciativa ahora hace uso de la palabra Rogelio Gómez Hermosillo, hasta por 7 minutos. Gracias, Emilio. Pues como todos, realmente un gran gusto poder estar aquí en este diálogo y tratar de construir acuerdos por México, como dijo Miguel Mancera. El cambio del régimen autoritario debe crear una democracia con resultados para la gente. Una democracia que garantice el derecho a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente sano y en general a una vida digna. En ahora, estamos convencidos que la agenda de la transición democrática debe tener un fuerte contenido social. Tenemos propuestas para construir un modelo de desarrollo que genere bienestar para las mayorías, que proteja y amplíe el patrimonio natural y que construya un piso de derechos garantizados para todas las personas, empezando por quienes hoy viven excluidos y en pobreza. Nuestro enfoque es un modelo de desarrollo basado en una economía incluyente y responsable con las personas y con la naturaleza. Esto porque el principal impulso para reducir desigualdad y erradicar pobreza debe ser económico.
Es una trampa pretender hacerlo solo con programas sociales. El respeto a los derechos laborales y el desarrollo de la capacidad productiva de las comunidades y los pueblos, con pleno respeto a sus territorios y su patrimonio natural, junto con una política fiscal progresiva y redistributiva, son la base indispensable de la estrategia democrática frente a la pobreza y la desigualdad. Un objetivo del próximo gobierno debe ser reducir sustancialmente el número de personas que trabajan y cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. Hoy es el 40% de la fuerza laboral, más de 21 millones de personas que trabajan y no les alcanza para comer. Es injusto, es absurdo que quien trabaja vive en pobreza extrema, incluso diríamos es una debilidad para la economía y el mercado interno. El desarrollo de la capacidad productiva de quienes viven en pobreza pasa también por el manejo sustentable del patrimonio natural. El manejo del agua, de la generación y distribución y consumo de energía, de la riqueza biológica y toda la riqueza natural y la biodiversidad deben adoptar el enfoque de sustentabilidad. Las políticas territoriales además deben contar con una amplia participación de pueblos, comunidades y pequeños productores. Se debe romper la paradoja de que quienes viven en los territorios con mayor riqueza natural son también quienes padecen mayores carencias sociales. Para romper esa paradoja, queremos democracia participativa. En la política social, requerimos un sistema integrado de protección social. Ricardo, no basta el ingreso básico universal. Lo que proponemos es un sistema completo de seguridad social universal, con acceso a servicios de salud para todos, con pensiones de edad avanzada, de incapacidad o discapacidad, con seguro de desempleo, con ingreso mínimo garantizado y con servicios de cuidado con perspectiva de género. Ese sistema puede ser construido de manera progresiva y de ninguna manera puede atentar contra derechos ya adquiridos. Coincidimos que el ingreso universal es una excelente herramienta de equidad, pero solo si forma parte de un sistema integral de protección social que sea sostenible. Como un programa más, no funciona. Se requiere construir un padrón único, absorber los recursos que hoy están dispersos en programas fragmentados que no sirven y que en su mayoría son clientelares. Proponemos como estrategia vincular las acciones frente a la desigualdad y la exclusión con la ampliación de la democracia. La política social y la política económica deben incluir desde su diseño democracia participativa. La gente quiere instituciones públicas efectivas, cercanas a sus necesidades y aspiraciones. Quiere participar en que funcione la prestación de los servicios y la vigilancia de los recursos para la salud, la educación, la infraestructura, el desarrollo sostenible. Generar las instituciones participativas en las instituciones es darle sentido cotidiano y concreto a la democracia para que sea democracia con resultados para la gente. De ninguna manera se debe seguir con programas paternalistas y clientelares. Frente a la desigualdad, entonces, queremos democracia participativa, enfoque de derechos humanos, de desarrollo sustentable, de género y de equidad e inclusión. Esa es la propuesta general y enlisto las propuestas específicas. 1, cambiar el régimen autoritario es cambiar la forma de gobernar. El gobierno de coalición, además de ser plural, honesto y eficaz, debe ser participativo. No se trata solo de las figuras de la democracia directa sin descartarlas, nuestra propuesta más bien es mucho más sistémica. En el nuevo régimen no debe haber política pública sin participación ciudadana. La primera propuesta entonces es incorporar a la Constitución el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, porque no está. Y la obligación de todas las autoridades del Estado de promover y facilitar la participación en la definición, formulación, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas públicas. La propuesta incluye también las adecuaciones normativas para que todas las instituciones del Estado cuenten con mecanismos de gobernanza democrática. La normatividad debe establecer estándares mínimos para garantizar que la participación sea real, sea efectiva y sustantiva, con formas variadas, no solo consejos, contraloría social, convenios de ejecución compartida, procedimientos de evaluación participativa. Así la gente tendrá medios para hacer que funcionen bien los programas, los servicios, las instituciones que para ellas son prioritarias. 2. En materia de acciones frente a la desigualdad y la pobreza,
Una propuesta urgente es sustituir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por una entidad pública con capacidad técnica, autonomía y participación ciudadana que permita recuperar el valor del salario mínimo y del poder adquisitivo del conjunto de los salarios. Esa sería la segunda propuesta. También hay que crear una entidad con gobernanza democrática que se haga responsable de establecer un padrón único de población que sea susceptible de recibir apoyos con recursos públicos y así romper de tajo y de raíz el uso electoral y clientelista de los programas sociales. Ese sería el tercer punto. El padrón único es en primer lugar un registro de población con datos de identificación de cada persona, con datos demográficos, socioeconómicos, así como su evolución en el tiempo. Es un registro dinámico, no un censo de única vez. Para que sea nacional, el padrón debe ser la vía obligatoria para asignar cualquier programa social en los 3 órdenes de gobierno. Se trata de desterrar la discrecionalidad de raíz. Este tipo de registro ya funciona en muchos países. Y en efecto, no es solo político y democrático, el padrón único es el paso inicial indispensable para el sistema de protección social. Termino. Para desmontar el régimen autoritario hay que recuperar las instituciones del Estado, que se acaben las cuotas y cuates. Necesitamos que regresen los organismos de derechos humanos, los institutos de transparencia, los sistemas anticorrupción y, por supuesto, los electorales a ser realmente organismos ciudadanizados. Y ese sería el cuarto punto, entonces seleccionados por una comisión de sociedad civil, como ya se empezó a hacer en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay que ampliar el conjunto de esas instituciones, ya lo dijeron mis compañeros, hablaron del Consejo de la Judicatura, yo añado el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Unidad de Inteligencia Financiera y Hacienda, que junto con la CONASAMI y la del Padrón Único arman un paquete de instituciones de Estado que requieren gobernanza democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. En este tercer bloque, por parte del Frente, representando a Movimiento Ciudadano, hará uso de la palabra la senadora Marta Tagle, integrante de la Comisión Nacional Operativa. Gracias, Marta. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Sin duda celebro la oportunidad de encontrarnos en este espacio y decirles que me parece que sin duda en lo que se ha planteado en este bloque encontramos total coincidencia. La intención de generar un frente, no solamente la coalición, sino un frente que va más allá de una coalición electoral, tiene que ver justamente con lo que se ha planteado en este momento. Desde los esfuerzos de las diferentes fuerzas políticas, generar los cambios que se requieren para cambiar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Poner al centro, como ha dicho Ricardo Anaya, poner al centro de la política pública, del régimen, al ciudadano y las ciudadanas. Y sin duda este es un tema fundamental porque de lo que se trata es justamente tomar las decisiones públicas en todos los ámbitos donde el Frente esté representado, que nos lleven a poder garantizar una igualdad sustantiva que implique mejorar las condiciones de vida de todos y también generar igualdad en oportunidades. Si no van estas dos de la mano, la igualdad de condiciones y de oportunidades, no podemos hablar de igualdad sustantiva y por lo tanto tampoco de ciudadanos y ciudadanos que puedan ejercer plenamente sus derechos y poder participar en el cambio y la transformación democrática que requiere nuestro país. Sin duda, uno de los temas fundamentales que se ha planteado por parte del Frente es el tema del ingreso básico universal, considerado como un piso que precisamente nos pueda generar a todos los ciudadanos gozar de los mínimos básicos, pero tenemos que hablar de un replanteamiento de la política social, como ustedes lo han hablado, de la mano de una política económica. Si no hay una redistribución de los recursos que tenemos en nuestro país, difícilmente vamos a poder superar la condición de pobreza en la que se encuentran millones de ciudadanos, porque tenemos hoy en día y desde hace muchos años una política social que ha estado encaminada a mantener a las personas en situación de pobreza, políticas públicas de corte asistencialista que no buscan que las personas superen esta condición de pobreza, sino por el contrario, ha sido parte del régimen mantener en esta condición a los ciudadanos y ciudadanas justamente porque están en un ámbito de punto de vista clientelar. Ha servido al régimen sostener este sistema para que sea
siga siendo una fuente de votos en cada elección. Y por eso es que sin duda creemos y coincidimos en la necesidad no solamente de este padrón único, que efectivamente nos debería de ayudar y llevar a identificar cuáles son los principales programas sociales que puedan atender las necesidades estratégicas de los ciudadanos, sino que además llevarnos a revisar de manera integral la política pública en nuestro país, además de este padrón único. Por supuesto, coincidimos con la necesidad de que todo esto sea con la participación de la ciudadanía, pero de veras, con una participación ciudadana, no solamente que se diga o con los mecanismos que tenemos hoy. Tenemos que pensar juntos mecanismos de participación ciudadana que nos permitan que realmente las y los ciudadanos participen en todo el proceso de la política pública. El diseño, la planeación, el presupuesto, que es fundamental, la Contraloría Social, como ustedes lo plantean, y que estos mecanismos permitan una participación efectiva de ciudadanas y ciudadanos en todos los niveles, no solamente a nivel macro o en las políticas públicas generales, sino desde los espacios comunitarios, y por eso me parece que los gobiernos que emerjan de este frente deben de llevar, entre otras cosas, como mecanismos de participación ciudadana el tema de los presupuestos participativos como una parte fundamental para que sean las y los ciudadanos quienes definan las decisiones, pero además, de manera muy importante, hemos planteado mecanismos de control ciudadano donde sean los ciudadanos que puedan tomar el control de las cosas, y una de ellas fundamental que ustedes no han planteado pero que me parece muy importante es el tema de la revocación del mandato. Si las y los ciudadanos no tenemos la posibilidad de generar esta revocación de mandato, de sancionar que quienes están cumpliendo con su deber, simple y sencillamente queda nuevamente en el discurso de que los ciudadanos son los que tienen el poder, cuando la clase política sepa que están siendo realmente evaluados y que los ciudadanos tienen el poder de quitarlos o ponerlos, es cuando vamos a cambiar las relaciones asimétricas hasta ahora entre el poder y los ciudadanos. Por otra parte, me parece muy importante el último punto que han planteado sobre recuperar las instituciones. Hemos venido planteando ya desde ahora, no hacia adelante, porque me parece que también nuestra coalición por México al Frente desde ahora ha venido en el ámbito legislativo dando batallas muy importantes, y particularmente ha sido desde este frente quien hemos puesto hincapié en que se tienen que recuperar las instituciones, y los procesos de designaciones públicas no pueden ser más procesos de asignaciones de cuotas y cuates entre los partidos políticos, los grupos parlamentarios representados en el Congreso, y hemos insistido particularmente en la necesidad de regular los procesos de designaciones públicas para evitar efectivamente que sigamos en un reparto de cuotas y cuates que lo único que hacen es no solamente debilitar a las instituciones a las que se están designando a esas personas, sino debilitando también al propio poder legislativo a quien le toca hacer esas designaciones, porque estamos vulnerando la división de poderes y necesitamos fortalecer esta división de poderes, necesitamos que haya un parlamento fuerte que pueda realmente tomar este tipo de decisiones, verificar la idoneidad de los perfiles y, por supuesto, generar que estos órganos ciudadanos y autónomos cuenten con toda la independencia, la idoneidad de quienes lo integran para tomar las decisiones y con eso fortalecer su funcionamiento. Y, por supuesto, en todo este tema, uno fundamental tiene que ver con el asunto de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que me parece que debe ser un mecanismo fundamental de cara justamente a lo que se planteaba en otro de los bloques, que es el asunto de los recursos y la discrecionalidad de los recursos públicos, porque como he venido advirtiendo, tiene que haber una sintonía entre la política social y la económica, y es ahí desde el presupuesto donde se tiene que poner estos controles. Nos parece muy importante poner controles a todos los fondos discrecionales para que haya una regulación que permita destinar los recursos a donde se tienen que dirigir con una visión de participación ciudadana justamente en el ramo 23, donde deberían de ir este tipo de definiciones de hacia dónde deben de ir los recursos que requiere la ciudadanía. Gracias.
Me pide Alfredo Figueroa en réplica hacer un subrayado, no sé, Rogelio, sí. Okay. Tenemos una. Solo para decir, no muy rápidamente, solo para decir que estamos nosotros de acuerdo en el tema de la revocación de mandato. Por supuesto que nos parece un elemento indispensable el poder quitar a gobernantes que están incumpliendo con el mandato que la ciudadanía les ha dado. Esa y otras propuestas las presentaremos a ustedes adicionalmente, digamos, a las que aquí hemos puesto de manifiesto y sobre todo, que esto será lo más importante, tendremos que ir produciendo mecanismos de cumplimiento de esas propuestas que se pongan en la arena pública. Subrayar entonces o recordar que estamos enumerando y presentando aquí verbalmente algunas de las propuestas, pero que queremos entregarles el conjunto de las propuestas programáticas de la iniciativa y queremos que se consideren, pero en ánimo del tiempo y de la lógica de la discusión concentramos en algunos puntos, pero tenemos una agenda más completa y toda completa es la que les estamos presentando formalmente. Gracias. Marta, no sé si quisieras dar o Ricardo, o Dante. Dante Delgado. Sí, en primer lugar celebro este encuentro y deben de establecerse los mecanismos institucionales para captar toda la agenda que propone la iniciativa ahora. Desde luego que hemos tenido pláticas anteriores. Hoy no está aquí el doctor Alejandro Chanona porque el Frente asumió una responsabilidad de concurrir a la Fundación Ortega y Gasset en Madrid para explicar con las otras fuerzas políticas cuál es la plataforma electoral y los apuntes para el programa de gobierno. Sin embargo, al interior del Frente nos estamos organizando para tener consejos consultivos nacional y consejos estatales y además para la definición de foros y de los trabajos que habrán de realizarse. Creemos que una propuesta específica por parte nuestra al interior del Frente es que les formulemos una cordial invitación para que puedan participar ustedes desde el Consejo Nacional Ciudadano y en los consejos estatales y además sus iniciativas llevarlas para que las podamos convertir en lo que debe ser las conclusiones de los foros, la definición de políticas públicas que debemos llevar a lo que más adelante será el programa de gobierno del gobierno emanado del Frente y que habrá de encabezar como presidente de la República Ricardo Anaya. Gracias. Bueno, con esto vamos entonces al bloque de cierre, ¿no? Con esto vamos al bloque de cierre y permítanme hacer entonces un primer planteamiento de algunas ideas de conclusiones. Posteriormente le voy a pedir a Ricardo Anaya si quiere dar un mensaje final y le voy a pedir a nuestro anfitrión, al jefe de gobierno, si es tan amable de darnos un mensaje de cierre, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. A ver, ya se han hecho una presentación de propuestas, haré un recuento de alguna de ellas, les hemos dado ya un resumen, ¿no? Más a detalle, por supuesto, hemos subrayado que vamos a hablar. Pero permítanme sintetizar una frase. O sea, estamos acá esencialmente porque consideramos que nuestra transición democrática fracasó. Y si bien hay todavía beneficios residuales o algunos logros, la combinación del fenómeno del fracaso de la transición democrática con la regresión autoritaria que vivimos nos pone en un momento histórico de país que obliga necesariamente a ver cómo es que construimos. Y están aquí sentados a la mesa quienes han sido las y los arquitectos clave de la construcción del Frente, ¿no? Están ya poniéndonos, digamos, una discusión de esta idea de necesitamos sumar lo bueno de todas las fuerzas políticas. Lo que también es muy claro es que esa suma no da para construir el país que queremos. La suma de los partidos políticos, el PAN, el PRD, el MC, no es suficiente, aunque se detonase la sinergia política. Y nos parece entonces que es fundamental aprender de los fracasos que hemos tenido. Cuando llegamos al 2000, pensábamos que el PRI era un partido político.
Tarde y mal descubrimos que también era una cultura política, una práctica y un término de relación clientelar y que se ha trasladado prácticamente a todas las fuerzas políticas. Esas cosas las tenemos que desmontar. Tenemos que construir ciudadanía, no clientelas. Y también tenemos que apostar a recuperar la apuesta que hicimos como país para construir un sistema de partidos, viniendo de un partido único, hegemónico, y no partidocracias que se reproducen con distintas formas en los contextos locales. México es muy distinto, los partidos tienen ecos distintos en cada territorio. Y por eso me parece tan importante que aprendamos de esos errores. Tenemos sí a la puerta un momento histórico. ¿Quién sabe en qué otro momento se presente? Pero no podemos otra vez como generación cometer esos errores. Y por eso sí creo que tenemos que entender que en el próximo proceso electoral hay necesidad de la construcción de algo mucho más allá de los propios partidos y candidatos. No hay modelo posible de transformación centrado en una sola persona. No es posible, o al menos esa no es nuestra apuesta. Son de los aprendizajes que tuvimos del 2000 y son de los errores que tuvimos como país. Y sí, me parece que claramente hay amenazas. El uso faccioso y ilegal que se está haciendo de la Procuraduría y de otras entidades lleva con mucha claridad a ubicar que hoy Enrique Peña Nieto es una de las más grandes amenazas a nuestra democracia. La manera en que él y su partido están parándose ante el proceso electoral es una grande amenaza. Y eso significa levantar la voz para decir, no vamos a permitir un proceso electoral con carretas de dinero ilegal, como hemos visto con estafas, y con todos estos manejos multimillonarios de carretadas de dineros, como hemos visto un extraordinario cinismo, incluso hasta de funcionarios de órganos autónomos ahora propuestos en la lista de candidatos, vamos, cosas que ofenden profundamente, o una lista de impresentables que eventualmente van a venir a las cámaras protegiéndose con fuero porque de otra manera no pueden entrar al país. Entonces, me parece que es muy importante que sí retomemos más allá de un debate de falsas ideologías, cómo podemos construir esto de poner cada quien lo mejor que se pudiese poner. Y sí creo fundamental, y retomo lo que decía Ricardo Anaya al inicio, ¿cuál es el modelo mexicano de coalición de gobierno? Tenemos discusiones de Alemania, de Chile, pero sí creo que es fundamental que dotemos cuál es el modelo mexicano por las características propias. Y creo que hace falta dar de contenido qué es el frente, para qué el frente y por qué el frente, y en eso cómo participamos actores distintos de los partidos políticos. Sí me parece, decía Alfredo Figueroa, que lo que le estamos poniendo en la mesa es una propuesta de coalición electoral que tenga una expresión parlamentaria y de gobierno. ¿Por qué? Porque queremos hacer que esas cosas pasen y sucedan. Decía así en la iniciativa ahora, vamos a hacer que las cosas pasen. Queremos pasar de la indignación a la organización. El diagnóstico país es bastante compartido en términos de un momento crítico, pues, pero yo he recorrido el país preguntándole a los jóvenes, a las organizaciones, 6 preguntas muy elementales. ¿Le gusta a la gente la situación del país? 99% dice que no. ¿México es un país libre de corrupción? La gente se ríe cuando la gente se siente representada en los partidos políticos, el 99% dice que no. Si la gente se siente segura donde vive, la gente dice que no. Si las mujeres pueden ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, las mujeres dicen que no en su mayoría. Si los jóvenes tienen oportunidades de desarrollo, dicen que no. El diagnóstico es bastante común, pero el dilema es entonces cómo construimos confianza para detonar ese mecanismo que la gente crea que esta es una apuesta real y que permita responder a un diagnóstico de país que es bastante compartido. Yo platico con distintos actores. Entonces, sí me parece, y ahí lo que les queremos, además de esta propuesta, es la iniciativa ahora está poniendo por delante, necesitamos, a partir de nuestros aprendizajes, tener claridad de que estamos buscando garantías y mecanismos de cumplimiento de lo que acordemos. Porque no queremos esta frase que nos dijeron, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Y ahora tenemos que el nuevo PRI es la lista VIP del Interpol, ¿no? Están todos prófugos, ¿no? Y si no están prófugos, cubiertos, impunes, amparados,
con un aparato de justicia que solo reproduce patentes de corso de impunidad, que nos ofende y nos insulta todos los días. Por eso necesitamos estos mecanismos y así debe entenderse entonces tres cosas. Uno, esta agenda de construcción. Dos, los acuerdos que podamos firmar públicamente. Y tres, las expresiones que en su caso tengamos en las cámaras. ¿Y cómo podemos entonces entender la expresión de representación de ahora? Bien, con las invitaciones, subrayo, desde nuestra autonomía e independencia, desde una expresión como una cuarta fuerza, emergente si quiere, emergente pero cuarta fuerza, donde con claridad digamos, a ver, estaremos presentes en las cámaras con autonomía e independencia, como candidaturas ciudadanas externas, para hacer valer estas cosas y para hacerlas cumplir. En la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados o en expresiones locales o en gobierno. Y en su caso, no solo celebrar cuando se cumpla, pero también levantar la voz si hay incumplimiento. Por eso es que estamos buscando eso. ¿Y cuál es entonces la ruta que nos estamos pensando? Este encuentro para la iniciativa ahora era vital para poder someter a consulta y consideración no solo los acuerdos, no solo aquella respuesta que hemos tenido de quien ha querido dialogar. Es que miren, lo que es increíble es que en octubre dijimos que llamamos un diálogo nacional, en octubre. Estamos 4 meses después y cacho. Subrayamos y reconocemos que solo el Frente lo ha hecho, ¿eh? De parte de Morena obtuvimos primero un diálogo inicial y luego el silencio. Y luego no solo el silencio, el señalamiento para decirnos que no debíamos dialogar, proscribiendo la palabra, censurando el diálogo como una forma de convivencia democrática. Es que no podemos aceptar en democracia la sumisión como término de relación. Somos partidarios de la libertad de pensamiento, incluso de la divergencia, y en la divergencia construir encuentros. No podemos aceptar un término de relación que no sea más que el de la libertad. Esa es la expresión que decimos en ahora. No aceptamos otro término de relación más que el de la libertad. Para hacer saber y decir lo que pensamos, podemos coincidir o no. Muchos de los elementos que hemos expresado aquí son muy críticos de cosas que ustedes han hecho, de decisiones que ustedes han tomado a lo largo de los años. Y por eso nos es muy importante, uno, este acuerdo. Dos, vamos a tener Consejo Nacional Promotor para someter a consulta de la gente de ahora esto que estamos discutiendo y las ofertas que tenemos de candidaturas en los términos que ya mencioné, desde la autonomía e independencia como formas de participación ciudadana, candidaturas externas. 3, el día sábado, domingo nos vamos a volver a reunir para una vez hecha la consulta, preguntaremos a los avales de ahora, que es la manera en que nosotros establecemos el término de relación con quien forma parte de ahora, porque la noción aval supone un término de relación de construcción de confianza. No son simpatizantes, no son militantes, son avales que dotan con su acompañamiento confianza en una iniciativa. Este domingo, el domingo 25, ustedes tendrán una expresión pública de la iniciativa ahora. Les daremos una manifestación pública de qué es lo que queremos hacer. Por eso nos importa que se cree esta comisión redactora, ¿no? Para que podamos, sí, firmar lo que acordemos, porque nos parece muy importante, si es el caso, si así lo acuerda la iniciativa, salir a dar juntos la batalla y se acuerde. Porque en ustedes hemos encontrado respuesta y apertura, eso lo quiero subrayar, no en otros. Hemos decidido no dialogar con el PRI. ¿Y por qué? Pues porque los vemos esencialmente como el problema principal, el PRI y sus aliados, el Partido Verde, que es la expresión más corrupta, y otros que en su momento ahora están del otro lado como el PES o Nueva Alianza. Con ellos hemos decidido no dialogar, porque nos parece que eso no solo es una simulación, sería un gran cinismo. No estamos buscando puestos, no estamos buscando chamba, queremos transformar el país. Los hombres y mujeres que vienen de ahora, todos tienen sus ocupaciones, viven de eso, vivimos de eso. Estamos empeñados en poner lo que somos y queremos ser, nuestras historias y trayectorias para transformar el país. Si tenemos inteligencia y capacidad, lo haremos en colectivo. Y eso requiere generosidad de ustedes, apertura de ustedes y autocrítica de ustedes. Porque con esos elementos podemos entonces aprender de los errores que hemos tenido para construir en colectivo. Hemos entregado en el primer bloque 8 propuestas, ¿no? Son, como se ha dicho de manera reiterada, un resumen de algunas de estas ideas que tienen que ver con la coalición electoral,
que tienen que ver con las elecciones primarias, en la selección de los candidatos de los partidos, que tienen que ver con redefinir los procesos de fiscalización. Ya lo decía Santiago Krill, los ríos de dinero que corren en las elecciones ofenden en la pobreza de nuestra población, de niños y niñas que no pueden comer. En el desmontar el presidencialismo, apostamos claramente a un modelo que mire de frente una transición democrática y no un modelo que vea para atrás, que el futuro le dé la espalda. Apostamos claramente a la reforma del 102 y de la Comisión de la Verdad con asistencia internacional para casos contra la corrupción y para violaciones graves a los derechos humanos. Apostamos a la autonomía del Poder Judicial, ya se subrayó, en el primer bloque. Sí nos parece muy importante el tema del 134 constitucional, los ríos de dinero que se dedican, y además, perdonen, con un resultado desastroso. El 80% de la aprobación reprueba al presidente. Todavía sirviera la inversión, bueno, pues tal vez, pero ni siquiera eso. Son ríos de dinero con un desastre patético en términos de imagen y confianza. Y tenemos, por supuesto, ya se habló de la necesidad de reglamentar el gasto discrecional ejemplificado en el ramo 23. En el segundo bloque hablamos de la necesidad de un nuevo modelo de seguridad ciudadana. Se subrayó la Comisión Autónoma de Profesional. Miren ustedes, casi más del 95% de los acuerdos de la Comisión Nacional de Seguridad han sido tomados por unanimidad. Más del 95%. Y el año pasado fue el año más violento en homicidios, en los últimos 20 años. El presupuesto se lo han gastado todo, pero el modelo está fracasando de manera tal que el resultado es ese. 20 años después, tenemos el año más violento. Y todos los acuerdos, o casi todos los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, por unanimidad. Algo está funcionando muy mal ahí. Nos parece importantísima la revocación de la Ley de Seguridad Interior, la ampliación de este mecanismo de investigación en casos graves de corrupción, la eliminación del fuero en los casos de corrupción, la ampliación de atribuciones al Congreso, y hemos hablado ya por representación de Rogelio Gómez Hermosillo de los enfoques que tienen que ver con un sustento constitucional para la democracia participativa, con recuperar el poder adquisitivo a los salarios a través de un nuevo esquema que supere la Comisión de Salarios Mínimos, un registro nacional ciudadano, un solo registro, no esta cosa de clientelas que se reproducen, tener la recuperación de un conjunto de órganos del Estado, esto del INAI, ¿no? Que del INAI se van a la Cámara de Diputados, bueno, ha sido más cinismo, ¿no? Digamos, para muestra un botón, ¿verdad? Y dar independencia y solidez, hemos hablado del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí está Paulo Díez, que ha dado una lucha ejemplar, pidiendo cuentas, emplazando a que dejen de robarse el dinero y que esas autoridades hagan su función. Estos son parte de los resúmenes que hemos puesto por delante y que, por supuesto, habrá que dar más discusiones, por supuesto que habrá que dar más contenido, pero esencialmente, lo que estamos buscando es, uno, un país donde la gente pueda vivir tranquila. Dos, donde podamos sentirnos orgullosos de nuestros gobiernos. Tres, que cuando digamos somos mexicanos, la gente se siente orgullosa dentro y fuera del país. Y podemos decirlo en muchas maneras más, pero esencialmente no hay modelo si no funciona con un mecanismo amplio de participación de la gente. Muchísimas gracias por su escucha. Bueno, tiene que ser a Ricardo Anaya, solo está Dante Delgado y Guadalupe Acosta Naranjo. Guadalupe, por favor. No quise participar en un diálogo público sin hablar, que era el reto que ustedes nos hacían. Me parece un acontecimiento importantísimo, inédito, el que hoy estamos viviendo, y no quisiera dejar
de describirlo, de subrayarlo. Que una coalición de dirigentes, de gobernantes, de candidatos, se reúna con un grupo de ciudadanos autónomos, independientes, con una trayectoria, cada uno que los avala en sus esfuerzos y en su realidad actual, es algo que no sucede normalmente en la política mexicana. Y eso de que no suceda no quiere decir que esté bien. Es más, un diálogo como el de hoy debería de ser lo normal, lo que ocurriese todos los días en una democracia. Seguramente de este diálogo habrá una serie de gente intolerante, sectaria, que le pondrá peros, que lo criticará, en vez de alentar, de promover que fenómenos como este se repitan en México cada vez más cotidianamente. Claro que es importante que nos reunamos los diferentes, los que somos distintos, los que no en todo pensamos igual. No queremos hablar entre espejos, no queremos solamente tener porristas, no queremos tener solamente gente que nos diga cosas cómodas. Tenemos que hablar los que somos una pluralidad en este país. Y por eso es tan importante lo que describía Lucía. Lucía describía los dilemas en que ahora se encontró para tomar una decisión. Nos describió el humor social, las preguntas, los temas, los retos que se encuentra cualquier ciudadano para tomar una decisión en participar en política, y la valentía que se tiene para darlo, sabiendo que eso significa también tener flancos que se abren, porque es mucho más cómodo ser parcial o ser nada a actuar. Actuar significa riesgos, quedarte en la comodidad de la crítica detrás de una computadora o de un celular, ser ácido en tu Twitter y no tomar riesgos, eso es de lo más cómodo y no es construir ciudadanía. Alfredo nos describió una ruta de navegación en una transición democrática extraviada, perdida, fallida, que no pudimos concluir y que no solamente no concluimos, sino que ahora, en esta etapa, estamos con un riesgo terrible de retroceso. No solo de restauración, sino de ir mucho más allá de lo que dejamos en el 2000 hacia atrás. Este uso faccioso de las instituciones para perseguir a contrincantes políticos es francamente algo que nadie debería de permitir. Yo le decía a unos amigos de Morena en un debate, nosotros salimos en el 2005 a defender el derecho de López Obrador a participar. Si lo intentaran volver a sacar a la mala, lo volveríamos a hacer. Lo que es una vergüenza es que ellos festinen, alienten, propicien que se use el Estado mexicano para sacar a un candidato a la mala de la contienda electoral. Eso es una vergüenza, eso no lo deberíamos de permitir nadie, y ellos son los que cambiaron. Nosotros seguimos en el mismo lado, defendiendo el derecho de los mexicanos a participar de manera libre y que la gente decida con su voto. Eso es algo muy valioso que hay que recuperar. La transición, la alternancia no nos trajo la solución de todos. Es indispensable e importantísimo la alternancia. No hace falta cambiar el régimen político. Porque cuando tú llegas con el mismo sistema presidencial a la silla y te encuentras tantos botones que te dan poder, que le aplastas aquí y vota allá, le aplastas acá y acá tienes un beneficio, ya no quieres cambiar el poder, ya te es cómodo. El sistema presidencial está agotado. Ir hacia un cambio de régimen, hacia un gobierno de transición es lo más importante que hoy tenemos que hacer
No necesitamos un cambio de persona. La lucha no es entre Ricardo, Mit o Andrés. La lucha es por proyectos, por causas. Eso es lo más importante. ¿Y quién asume esas causas? Es ahí donde debe estar uno, con las causas, no solo con las personas. Por eso es tan importante este proceso. Lo que ahorita estamos viviendo nos debería de ayudar a todo mundo a que encontremos un proyecto de causas, de luchas con las que uno se sienta identificado. Eso es lo único que nos puede dar credibilidad. Que los políticos nos echemos porros solos, ese es el peor de las maneras de lograr la credibilidad, es con hechos, con causas, con compromisos. Defender la ampliación de los derechos, la pluralidad, la tolerancia, la democracia, eso es lo verdaderamente importante. Felicidades, de verdad, Emilio, amigos de ahora, por este esfuerzo inédito que quedará un día, hace años o muchos años después, recordado como una nueva manera de dialogar entre ciudadanos y políticos. Felicidades. Dante Delgado, por favor. Gracias, Emilio. Desde luego que es grato haber escuchado a Lucía Riojas, a las propuestas de Alfredo Figueroa, de Carla Gómez, de Rogelio Gómez Hermosillo, y la amplia intervención que tuvo el coordinador del esfuerzo, Emilio Álvarez y Casa. Ya dieron puntos de vista sobre lo planteado por ustedes, por parte de Santiago Krill, por parte de Manuel Granados y de Marta Tagle. Creo importante, por la relevancia que tiene uno de los dos temas planteados por el candidato presidencial en torno a lo que planteamos en el cambio de régimen, enterrar un sistema político disfuncional para darle surgimiento a un gobierno de coalición, puntualizar el planteamiento de Movimiento Ciudadano que habremos de llevar a la reunión de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, en la que participa desde luego el candidato presidencial. Y si me permite, dice: los integrantes de la coalición electoral por México al frente impulsaremos el compromiso asumido en nuestra plataforma electoral para conformar un gobierno de coalición que permite impulsar en los poderes ejecutivo y legislativo la agenda de transformación que hoy ponemos a disposición de la ciudadanía, y promoveremos entre la ciudadanía los temas de nuestra plataforma electoral relativos al cambio de régimen político en los siguientes rubros: la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana, las modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema presidencialista vigente y favorezcan la construcción de mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso de la Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable de la toma de decisiones. Promover leyes que fundamenten y reglamenten la constitución de gobiernos de coalición para conformar un gabinete de composición plural en el que el titular de la Secretaría de Gobernación funja como jefe de gabinete y que éste sea de una fuerza política distinta a la del presidente de la República. En consecuencia, realizaremos todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para conformar un gobierno de coalición en términos de lo que dispone la fracción 17ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para alcanzar tales objetivos, los partidos políticos integrantes de la coalición electoral por México al frente y su candidato a la presidencia de la República, en consonancia con los acuerdos firmados en el Frente Ciudadano por México, asumimos el compromiso de realizar todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para, 1,
impulsar la aprobación de la ley reglamentaria de los artículos 76, fracción segunda y 89, fracción 17ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Garantizar un gobierno de coalición desde el inicio del periodo presidencial 2018-2024, en términos de lo que lo dispone el artículo 89, fracción 17 de la Constitución Política de la República, para conformar un gobierno de coalición plural que conduzca al cambio del régimen político del país y trabajar en la transformación del régimen político conjuntamente con una coalición parlamentaria del Frente Ciudadano por México en el Congreso de la Unión. Esto nos llevará a que entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre podamos dar un marco general a las bases de un gobierno de coalición, a efecto de que publicada después del 15 de noviembre, el presidente Ricardo Anaya tenga el tiempo para, en su caso, someter a consideración del propio Congreso la aprobación de un gobierno de coalición. Pero lo sustantivo es que debemos de recoger todas las iniciativas, todas las propuestas que deben de levantarse durante la campaña presidencial, a efecto de que la plataforma electoral, los apuntes para el programa de gobierno y las reformas constitucionales planteadas y legales que tendrán que llevarse adelante para hacerlo posible, sean los primeros pasos de la nueva legislatura en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estoy seguro que con esos elementos vamos a ganar. Quiero sentar al presidente que hace 2 semanas, y con la autorización del candidato presidencial, se le encomendó al doctor Miguel Ángel Mancera la responsabilidad de conducir los trabajos en el esfuerzo de esta dirección. Hoy para mí es muy grato compartir en este ejercicio lo que debe ser, desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano, uno de los trabajos más sólidos, en el que desde luego ustedes y muchas personas más tendrán que participar en el país para que sea resultado de un ejercicio pleno que, una vez adecuadamente consensado, se pueda llevar como una iniciativa de las 3 fuerzas políticas, con la participación de los ciudadanos, a la nueva legislatura que toma posición el 1 de septiembre y que esperamos mayoritariamente sea conformada por las y los legisladores de Por México al Frente. Es cuanto. Muchas gracias. Hay solamente hacer saber un conjunto de temas de la iniciativa que hemos denominado Agenda Verde y que son de la mayor importancia, que vamos a incorporar en la comisión redactora. Y le queremos arrebatar a esa expresión más corrupta del Partido Verde, la expresión más corrupta del PRI, que es el Partido Verde, la Agenda Verde, la preocupación de los jóvenes por el medio ambiente, la preocupación del país sobre modelos sustentables, reutilizables, de energías limpias, de cuidar nuestros ríos, de generar condiciones de preocupación. La iniciativa ha trabajado mucho en los trabajos de una agenda que nos parece vital y es parte de lo que les vamos a incorporar. Nos parece fundamental que la coalición Por México al Frente se manifieste decididamente con el tema de lo que hoy pasa como agenda en el medio ambiente de nuestro país, que si nos preocupaban por los derechos humanos, la crisis del medio ambiente es de muchísimo mayor proporciones. El tema del agua, el tema de la basura, el tema de la energía, el tema de los derrames, el tema de la contaminación, los megaproyectos que están arrasando comunidades. Solo por poner algunos de los ejemplos que también ustedes van a recibir. Por favor, el candidato Ricardo Anaya. Muchas gracias. Voy a procurar ser breve para tener todavía la oportunidad de escuchar al doctor Mancera, que sé que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por todavía mantenerse aquí en esta reunión en su apretadísima agenda de trabajo. Primero, yo quiero celebrar que esta ha sido una reunión con muchísima sustancia
y con enorme distancia de los tradicionales lugares comunes de las reuniones entre políticos, porque aquí se ha hecho un planteamiento dividido en 3 bloques, con 18 puntos verdaderamente concretos, puntuales, fundamentales. Yo he tomado nota de cada uno de los 18 puntos. Mi idea original era hacer algunos comentarios sobre los 18 puntos, pero ya ha hecho un recuento impecable Emilio Álvarez y Casa, y me parece que al final su propuesta de integrar una comisión redactora, de tal manera que podamos poner esto en blanco y negro, en un documento que podamos suscribir la Coalición por México al Frente y la Iniciativa Ahora, para ir juntos no solo al proceso electoral, sino al primer gobierno de coalición en la historia del país, me parece que es la ruta correcta. El punto 1 del bloque de democracia y cambio de régimen, en buena medida explica a todos los demás. Coalición electoral, pero también coalición parlamentaria y tercero, coalición de gobierno. ¿Sobre qué agenda? Sobre los 17 puntos restantes, en donde ha quedado de manifiesto a partir de las réplicas de quienes han representado a la coalición, hay amplísimas coincidencias y estoy absolutamente convencido de que existen todas las condiciones para que a la brevedad esto lo podamos poner por escrito y podamos suscribir un acuerdo que permita a la Coalición por México al Frente y a la Iniciativa Ahora ir juntos a triunfar en la elección y a lograr el cambio de régimen que nuestro país demanda. Yo concluyo para darle la palabra al doctor Mancera. Les pediría, me permitan citar a Gómez Morín como un personaje, digamos, de pensamiento universal, porque creo que esta frase sintetiza lo que hoy nos corresponde hacer. Es decir, frente a todos los obstáculos y las resistencias de este régimen corrupto e ineficaz, debemos mantenernos juntos, serenos en nuestra invencible esperanza de transformar al país, apartando lo que nos separa, como hemos tenido la capacidad de hacerlo hasta ahora, apretando en lo que nos une, disputando en lo disputable. Creo que no será mucho a la hora de redactar el documento, pero sobre todo sin dejar de luchar reunidos en lo indiscutible. Estoy convencido que es por México y de que es ahora. Muchas gracias. Buenas noches. Estaba esperando que me dijera el maestro Álvarez y Casa que proceda sin temor a equivocarse. Vaya a prender el cronómetro, que no lo prendió cuando él intervino. Sí, había 25 minutos previstos, claramente establecidos. Bueno, yo solo, digamos, para redondear todo esto, que la verdad es que a todos nos deja una gran experiencia y un muy buen sabor de boca de esta reunión, que ha tomado el tiempo necesario para poder escuchar y para poder procesar muchos de los planteamientos. Yo puedo decir simplemente que celebro lo que ha expresado ahora Ricardo Anaya. Me parece que tiene esa cualidad que es pues captar muy rápido lo que se está planteando y además responder también de manera ágil y propositiva a lo que está en el ambiente. Eso ha quedado atrapado ya en que estaremos trabajando en una comisión, que esta comisión estará encargada de sistematizar, y no quisiera dejar en este ambiente el hecho de que solamente ahora está haciendo propuestas, o que hay una agenda que está planteando ahora que la debe de tomar el frente, sino más bien me parece que están coincidiendo las agendas, porque si ahora se acerca al frente, quiere decir que también comparte la agenda del frente. Y eso me parece que es algo que nos va a sumar a todos, a todas, y solamente para que pudiéramos ir reflexionando, porque yo he escuchado aquí
cuando menos la modificación de entre 9 y 10 artículos de la Constitución, y quizá estemos hablando de la necesidad de una nueva Constitución para el país, porque el reto que se ha planteado en la Ciudad de México y que se logró con todas las fuerzas políticas, y aquí hay actores que participaron en este reto y fuerzas políticas que estuvieron en él, pues bien se puede llevar al plano nacional si en su momento el candidato considera que pudiera ser una propuesta de agenda, y que estoy seguro que sería una apuesta bien interesante de lo que ya una Constitución tampoco puede aguantar tanto remiendo y, para decirlo coloquialmente, tanto parche como la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Así que yo pues suscribo lo que ha planteado el candidato Ricardo Anaya, lo que ha expuesto el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, por supuesto también a quien le agradezco mucho pues lo que aquí nos ha comunicado, y celebro que tengamos esta coincidencia. Simple y sencillamente agradecer a todos y cada uno de ustedes por habernos invitado, porque los invitados somos nosotros, así que verdaderamente interesante todo lo que se ha expuesto aquí, y además coincidente en muchos de los planteamientos. Ya se dijo, hay que afinarlos, hay que debatir un poco y hay que llegar a los puntos finales, pero yo creo que eso ya está mucho más cerca de lo que pudiéramos pensar. Así que muchas gracias. Si yo debo de dar por concluida la reunión, querido maestro, ¿no? Entonces, pues… No, solo se consigue lo que se persigue. Antes de que dé por terminar, de nuestra parte, la comisión redactora estará con Marcela Rosas, Luis Vaquero e Israel Espinosa. Quisiéramos que nos dieran una idea de quién es el punto de contacto, ¿verdad? Porque si no, solo se consigue lo que se persigue, ¿verdad? ¿Quién es el enlace? Yo le dejo al señor candidato para que él pudiera dar ese punto. Pues, si les parece, directamente la comisión ejecutiva de la coalición, representada por Dante Delgado, Manuel Granados y Damián Cepeda. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí la damos por concluida. Buenas noches. Eso.